Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mariana y te doy la bienvenida al devocional del día de hoy. Te invito a que te puedas suscribir a este canal por si todavía no lo has hecho y que también actives la campana de notificaciones. Se está subiendo contenido seguido y nos gustaría que se te pueda dar el aviso para que tú puedas seguir aprendiendo lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y dicho esto, te comento que el devocional del día de hoy lo he titulado A veces se gana y a veces se pierde. Vamos a estar estudiando lo que es 1 Samuel 18 de los versículos 1 al 5. Te repito, 1 Samuel 18 de los versículos 1 al 5. Te invito a que ahí en tu lugar le puedas decir a Dios que te ayude a comprender lo que Él te quiere hablar el día de hoy y que no solo eso, que también puedas ser hacedor de su palabra, que puedas aplicarlo en tu vida, en tu día a día y que este pueda ser un aprendizaje nuevo para ti. Dicho esto, acompáñame a la lectura. Voy a estarte leyendo lo que es Reina Valera, 1960, y dice: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Y para que podamos entender más por qué estaba hablando David con este Saúl, y por qué estaba pasando lo que sucedió en estos versículos, nos vamos a retroceder un poquito. Vamos a ver unos capítulos anteriores para ver quién era David, Saúl y también Jonatán. David era un pastorcillo de la tierra de Belén, hijo de Isaí. Él había sido ungido por el profeta Samuel porque en algún futuro él iba a ser el rey de Israel. Saúl era el primer rey de Israel que estaba ejerciendo su cargo en ese momento, y Jonatán su hijo. En ese entonces los filisteos estaban en la tierra de Soco, que es donde le estaban como declarando la guerra a Israel, y entre ellos había un gigante. Probablemente ya sabes como por dónde va esta historia. Este gigante, llamado Goliat, durante 40 días estuvo amedrentando al pueblo de Israel, en este caso como los soldados, y les estaba declarando la guerra y decía como: ¿quién se va a atrever a hacerme frente? ¿Quién se va a atrever a venir delante de mí? Y David diario iba al campamento de los soldados de los israelitas, pero no porque él fuera un soldado, él iba a ver a sus hermanos, porque ellos sí estaban como tal en el ejército. Les llevaba comida a diario, y entre una de esas idas, él se entera de la situación con este Goliat. Y se entera también de que el rey Saúl, que en ese momento estaba en cargo, como habíamos dicho, había dicho que el que hiciera frente y el que, o sea, se podría decir como el que ganara, le iba a dar a su hija, y que también lo iba a eximir de los impuestos reales, sí, a la casa del rey. Entonces David se pone a preguntar, confirma la información, y además él estaba como muy consternado porque decía como: ¿quién se atreve a hacer este tipo de cosas, no? Así que lo que él hace es ir a hacerle frente a este Goliat, lo mata, le corta la cabeza y le lleva la cabeza a este Saúl. Así que por eso ya podemos entender por qué David estaba hablando con Saúl. Bueno, cuando habla con él es cuando conoció a Jonatán, que es su hijo. Y dice que Jonatán lo amó como a sí mismo. No solo eso, que también, bueno, la palabra dice que le dio lo que son ropa suya, su arco, su talabarte, y que también el manto que él traía. Vamos a revisar la actitud de específicamente estos dos personajes, ya viendo como el contexto de quién era cada quien y qué era lo que hacían. Este David, como tal, él ya había sido ungido, él ya sabía que tenía como una unción especial y que Dios lo había escogido. Ganó, y aún así su corazón no se enorgulleció. Veamos que dice la palabra que él prudentemente era obediente y que él hacía lo que el rey Saúl le decía. Vemos estas características en su personalidad: obediencia. Él honraba su autoridad, honraba a Saúl a pesar de que él ya sabía de que en algún momento él iba a ser el rey y que había sido escogido. Él respetaba la autoridad que tenía en ese momento. También actuaba de forma prudente. Imagínate si David se hubiera como enorgullecido en su corazón y hubiera dicho como: no, pues es que yo ya soy ungido, es que yo ya soy escogido, es que Dios ya tiene algo especial para mí.
Él se pudo haber como envalentonado en decir como yo no tengo por qué respetar a Saúl si yo ya fui escogido, ¿no? Pero aún así no lo hizo y al contrario, él seguía actuando prudentemente al grado que aquí dice la palabra que era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, la gente lo veía bien, la gente podía tener un buen concepto de él. Y yo te quiero como invitar a reflexionar esta parte de que probablemente tú ya tienes algo especial de Dios dicho para tu vida, en qué va a ser de ti, cómo va a usarte. Probablemente se te han abierto como puertas en los ministerios, te han puesto en lugares de liderazgo, pero yo te invito a que tomes la actitud de David, que a pesar de que tú ya sabes eso en tu corazón y que es algo que tienes tú con Dios específicamente, nunca te enorgullezcas, nunca te enaltezcas y al contrario, actúes de forma prudente. Vamos a ver que la palabra prudente tiene un significado que dice, en lo que es en el hebreo, significa sakal, que significa que es obediencia, entendido, inteligente, que sigue indicaciones. Así que tú has llegado a tener instrucciones, tú has llegado a tener situaciones y tienes que actuar de forma inteligente, prudente, siguiendo indicaciones, de acuerdo a lo que la Biblia dice y cómo describe a este David. Y por otro lado, ya vimos lo que es la parte de David, que en este caso nos enseña a cómo tienes que ser un buen ganador. Y también nos muestra la parte de Jonathan. Jonathan, siendo el hijo de Saúl, él ya tenía por acceso el que él tenía que tomar el cargo algún día de su padre. Pero cuando él habla con David y él reconoce lo que David tiene en su persona, al momento que él le transfiere las cosas, que le da tanto su manto, le da su talabarte, le da su espada, le da sus ropas, con eso Jonathan era como si le estuviera diciendo, David, lo que es para mí y lo que me toca a mí, yo te lo transfiero a ti. Yo te doy a ti esa autoridad que yo tengo en mí, te paso mi cargo y te lo dejo. Entonces, Jonathan, al aceptar eso, él actuó de una forma humilde, porque imagínate que Jonathan se hubiera puesto como, no, ¿quién es este? ¿Cómo David en algún momento va a ser rey? No, la gente me tiene que ver mejor a mí, porque yo soy el hijo del rey, ese cargo a mí me pertenece. ¿Cuántas veces también nos llegan a pasar ese tipo de situaciones donde parece que todos nos lo quitan? Y que los lugares donde nosotros estábamos, los ministerios en donde nosotros estábamos, donde estábamos sirviendo, alguien empieza a crecer más que nosotros. Te voy a decir algo, cuando la Biblia dice que Jonathan lo amaba como a sí mismo, no sé si esto te suena como familiar, pero vamos a revisar otras dos citas bíblicas. Te invito a que me acompañes a leer Gálatas 5 de los versículos 13 y 14, que dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Romanos 13:10, que dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando la Biblia en este pasaje de 1 de Samuel nos dice que Jonathan amaba a David como a sí mismo, nosotros podemos recordar varios versículos de la Biblia que específicamente, por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento dice que la ley y los profetas se resumen en que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero también el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando tú amas a tu prójimo, ahí también va toda la ley incluida. No lo matas, no le robas, no le haces mal, no le dices mentiras, porque lo estás amando como a ti mismo. Así que podemos ver eso reflejado pero en Jonathan hacia David. Y en estas citas que acabamos de leer, Jonathan no le dio como cabida a la carne y no le dio cabida a su libertad para decir voy a hacer mal en contra de David, por ejemplo. Al contrario, sino que en un acto de servicio le dio lo que probablemente le correspondía a él, pero se lo dio de forma simbólica para decir, esto que es mío, te lo doy a ti, porque el escogido eres tú, y el que va a avanzar eres tú. A veces en los ministerios y como tal en el servicio a Dios, muchas veces nos va a tocar detenernos para que alguien más pueda avanzar, y eso está bien. Lo podemos ver incluso en este acto de amistad y de amor que tuvo Jonathan hacia David. También dice que en eso se cumple la ley, que no hacerle mal a nuestro prójimo. Jonathan no se
enorgulleció en su corazón, no se puso mal, al contrario, fue una forma de honrar a David y no solo eso, también amarlo. Así que yo te invito que cuando llegues a tener situaciones así puedas optar por la actitud de Jonatán, que probablemente tú lo estás viendo ahora como el perdedor de la historia, pero eso es saber ganar y también eso es saber perder si lo vemos de una perspectiva diferente. Recordemos que en el reino de los cielos las cosas se hacen diferentes y lo que la gente esperaría que nosotros hiciéramos en contra de alguien más o que reaccionáramos a ciertas situaciones, así nunca va a ser. Tenemos que actuar ya sea como David, que Dios nos escoge, Dios nos elige, nos da la unción, pero tenemos que saber ser prudentes y usarla en el momento que se tiene que usar. O podemos ser también Jonatán, que probablemente ante los ojos de los demás estamos perdiendo, pero tenemos que saber perder y poder darle espacio a alguien más para que pueda avanzar, porque sabemos que eso nos va a dar tranquilidad a nosotros y que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es todo por el día de hoy. Yo te invito a que lo puedas reflexionar, lo puedas meditar, que le puedas decir al Espíritu Santo que te lo recuerde y te lo revele conforme a lo que Él te quiere decir el día de hoy. Y también dicho esto, te invito a que por último te puedas suscribir a este canal por si todavía no lo has hecho y que también puedas activar la campana de notificaciones. Recuerda que se estará subiendo contenido de forma seguida. Así que esto es todo, mi nombre es Mariana, espero verte por aquí muy seguido. Hasta luego.